Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues THS patrocina esta reacción y bueno, nos trae a Sekai con la canción Haku. Así que, bueno, vamos a hacer un repasito de lo que serían los miembros de la banda, que nos lo pone por aquí también. Así que tenemos a la guitarra y a la voz a Nazuna, Kano al bajo y al Cho, eh, Mayu a la batería. Así que perfecto. Muy bien. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, click en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Bueno, hay que decir que es un cuarteto, ¿vale? Es decir, lo he dicho en orden incorrecto. Tenemos AI, escrito, guitarra y voz, Nazuna guitarra, Kano bajo y coros, y Mayu batería, ¿vale? Ujú. Después, digo, voy a resolverlo antes de tiempo. A todo esto, bien, ya que tenemos aquí esta melodía tranquila en el comienzo, em, es un grupo que por lo que estoy viendo es un rock alternativo o rollo indie, pero parece ser que ha saltado, digamos, de nivel y ya está empezando a coquetear con las grandes ligas. Así que es un grupo en alza, ¿vale? Pues no Totalmente, está nada. que están ahí ascendiendo muy rápido. Venga, seguimos. Es curioso, ¿no? Porque claro, han elegido hacer un vídeo en blanco y negro. Y claro, eh, esto tiene una intención, porque al final la banda lo que hace es que nos obliga a centrar nuestra atención en las sombras, en las miradas, en el peso específico de la instrumentación. No es un vídeo diseñado para ser un éxito pop de consumo rápido, ni mucho menos. Y la letra retrata la vulnerabilidad de sentirse perdido en un entorno ajeno, utilizando la inmensidad del mundo como una gran metáfora de las expectativas sociales y de el paso del tiempo, ¿no? Que amenaza con borrar quiénes somos. Pero lejos de rendirse a la apatía, el mensaje principal es un grito de resistencia, es la determinación de proteger tu propio camino, de no,
dejarte asimilar por la masa y de avanzar con voluntad propia, ¿no? En tu propio mundo, en tu propio microcosmos o como lo quieras llamar. Y claro, em, aquí andas entre el miedo de desaparecer y la valentía de existir siendo tú mismo. Así que bueno, más o menos es esto la letra. Pues a mí me tiene embobado que van las pobres con un traje, debe ser de su padre o algo, porque le sobra traje por todos los lados. De hecho, el último plano que ha salido antes de que parases, Mm. los zapatos debían ser porque le sobraban tanto así de zapatos. Está muy bien traído, ¿no? Porque es lo que el mundo espera de ti, pero que Claro, no claro, eres tú mismo. Ese traje no te sienta bien, ¿vale? Para que te claro, siente bien, tiene obviamente, que tener tu talla y tu estilo. efectivamente. Vale, precisamente. Bueno, pues venga, vamos a continuar. El vaso de las estaciones, ¿no? Les ha llovido, les ha nevado, les han caído pétalos de flores, Sí, todo mientras van tocando. Bueno, hay que hablar de ahí, ¿no? Del trabajo de esa voz principal. Bueno, voz principal y guitarra rítmica. Em, yo creo que es una demostración de que no hace falta desgarrarse la garganta a gritos para desarmarte con una interpretación fabulosa. El tono vocal es, es como transparente, cristalino, frágil, y sin embargo te llega mucho, ¿no? Es cantar desde la herida abierta, ¿no? Es decir, te susurra las palabras, dejan que vayan flotando en el aire, sí. se escucha la respiración y poco a poco te va calando, ¿no? Es decir, así que me gusta mucho la forma de interpretar, ¿no? Ujú. Em, bien, el resto de músicos, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Tenemos a Nazuna, ¿no? Es decir, vamos a ver. Sí, ¿no? Vamos a repasar lo que serían los a Nazuna, a Kano al bajo y a Mayu a la batería. Cuando ya hay nombres que se van mezclando, que tenemos nombres iguales en varios grupos, ya Sí, empiezo yo a dudar, ¿vale? sí, Sí. Mayu. Mayu y Kano, que es, creo que es la batería de Silky, ¿no? De la banda nueva de... Así que bueno, en este caso, Nazuna, guitarra principal, em, tocan con mucha sensibilidad. A mí me gusta mucho y va jugando con diferentes pedales, con los efectos, hace como armónicos y unos arpegios atmosféricos con texturas y este tipo de cosas me gustan, ¿no? Porque demuestra como mucha madurez a nivel técnico y, y el sonido deja que respire, ¿no? Es decir, en el espacio y el bajo, lo que está haciendo son líneas que le dan mucho groove, mucho peso, mucha elegancia dentro de la densidad de la guitarra, ¿no? Que está Sí, creando sí, sí. Nazuna. Le da calidez y eso está muy chulo. Y luego
la batería lo que hace es sostener esa intensidad emocional y, bueno, claro, un tema de tempo medio, mantenerlo ahí sin que pierda fuerza es un reto para un batería de rock, así que, y lo hace muy bien. Su técnica es contenida, pero, sin embargo, mantiene ahí la autoridad de la batería, el peso, el ritmo, es dinámico, va con la fuerza justa acariciando casi los platos y tiene esa Sí. delicadeza y sin embargo, pues, no pierde fuerza, ¿no? El tema es complicado, pero está muy bien hecho. Perfecto. Bueno, pues, venga, continuamos. 元れないのさ元れないのさ Muy interesante. Un grupo muy interesante. Am, porque, claro, aquí a mí me parece un temazo, David. Sí, la verdad que está muy bien para ser, no tener guitarrazos ni nada, la verdad que es muy dinámico. Ujú. Al final parece que se le ha rayado un poco el disco ahí con las cuatro o cinco frases iguales, pero, pero la verdad es que, uy, la batería golpea fuerte, ¿eh? Claro, Y el bajo está ahí a tope, la base rítmica está increíble. claro, este tema se cae. Am, bueno, pues Haku tiene madurez compositiva, tiene elegancia, bueno, pues es una contención en el rock alternativo muy loable. Sí, me gusta. Es decir, no tiene por qué ser todo explosivo ni nada para que un tema te impacte. Así que me parece valiente, ¿no? Es decir, la atmósfera que te crean con las letras está perfecto. Muy bien, muy bien. Así que, nada, además, blanco y negro, un videoclip diferente, Sí, sí, te sí. hace prestar atención. Estupendo. Muy bien, me ha gustado mucho. Pues THS, gracias por traerlo y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Y dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes, al estilo de lo que ha hecho en este caso pues THS con este grupo, con Haku y el tema Sekai. Bueno, pues nos ha divertido muchísimo. Abajo tenéis los enlaces para Los hacerlo. enlaces. Cualquier publicidad que salte y la veáis, os lo vamos a agradecer. Por aquí más reacciones y esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.